Y vamos a recordar aquí 2 capítulos bien hermosos, amén. Vamos a leerlos y vamos a estar estudiando sobre ellos para posteriormente orar. Porque hermano, mire que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, también hay alguien que se levanta para que uno no logre hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en el Evangelio, según San Juan, la Biblia habla que la voluntad de Dios es que todo ser humano, el hombre, llegue a creer, a conocer al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Y la Biblia habla allí en Juan capítulo 6 versículo 40 más o menos, dice la escritura que la voluntad de Dios es que el hombre crea en Dios para salvación, crea en Él, le entregue ¿qué? Su vida. ¿Y cómo entregamos nuestra vida al Señor? Pues humillándonos y arrepintiéndonos de todo pecado y de toda maldad, amén. Pero cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos vivir para Dios, también hay alguien que es Satanás, nuestro adversario, que quiere oponerse a que nosotros logremos hacer la voluntad del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? Que hermano, parte también de la voluntad de Dios es que nosotros como sus hijos y sus discípulos prediquemos y hablemos a los demás, a otros, de las maravillas que hace el Señor, y que compartamos ese don hermoso, ese regalo inmerecido de la salvación que Dios nos ha dado. En el capítulo 3 versículo 19 dice la palabra de Dios, léalo conmigo. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Qué decían esos hombres de Dios? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. Estos varones de Dios confrontaban a las personas, pero los confrontaban con la palabra de Dios. Los llevaban a un momento donde les decían: mire, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan conocer al único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Necesitan recibirlo en sus vidas, necesitan apartarse del pecado. Y por eso es que ellos estaban diciendo: mire, si ustedes lo hacen, tiempos de refrigerio vendrán sobre ustedes y sobre los suyos, porque el pecado solo trae desgracia, maldición. El pecado asfixia, hermano. El pecado quita la vida, la lozanía, quita todo lo bueno, la paz, el descanso, el gozo. Trae yugo, carga, ansiedad, desespero, miseria, aflicción. Y aquí Pedro y Juan le decían a las personas: si ustedes se arrepienten y se convierten de todo su corazón, van a cambiar. Y van a cambiar porque Cristo Jesús va a entrar a morar en sus corazones. ¿Qué predicamos cuando salimos a hablarle a los demás de Cristo? Pues les hablamos del Señor como estaban haciendo aquí los apóstoles. Les decimos: mire, si es una mujer, si es un hombre, si es un joven, si es un niño casado o soltero, les decimos: tú necesitas conocer al Salvador. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo Él puede sanarte, solo Él puede libertarte, solo Él puede restaurarte, solo Él puede hacer milagros sobrenaturales. Lo que tú necesitas, solo Dios es la cura, la medicina, la solución a tu problema y a tu circunstancia. Y le empezamos a decir a la gente, cuando ellos dicen: ¿qué tengo que hacer? ¿Tú qué les dices? Tú tienes que confesar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, pero tienes que arrepentirte de corazón, tienes que pedirle perdón al Señor por haber pecado, por hasta aquí haber pisoteado el sacrificio en la cruz. Hechos capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 31, y vamos a ver cómo se les levanta la oposición, pero también cómo en medio de la oposición estos hombres de Dios, Pedro y Juan, vencen. Cómo no se dejaron amilanar por el enemigo. Porque hermano, cuando decidimos servirle al Señor, no crea, hermano, el diablo intenta levantarse a retaliarnos, pero hay dos opciones: o usted de los cristianos que se esconde debajo de la cama y se queda ahí y el diablo le pone el pie encima, o usted es el que dice: no importa si se me levanta el enemigo, yo sé quién pelea por mí, yo sé quién está en defensa de mi necesidad, yo sé que no me va a poder vencer Satanás, porque el Señor me da la victoria y me respalda en lo que estoy haciendo. Ojalá seamos de ese segundo grupo de cristianos. Entonces dice la palabra del Señor, leamos desde el versículo número 1.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Uy, mire tan lindo, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ojo a eso. Versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios nos disponemos para predicar la palabra, usted va a encontrar en los primeros 3 versículos que siempre se va a levantar oposición cuando se trata de hacer la gran comisión. Ahora usted y yo vemos aquí en la palabra que aún la gente y esos sumos sacerdotes en el versículo 7 se atreven a cuestionar la obra que estos 2 varones están haciendo, y vienen y le dicen: oiga, ¿con qué poder o en qué nombre ustedes están haciendo esto? ¿Qué acababan de hacer? Acababan de sanar a un hombre enfermo. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero hermano, antes vienen y los cuestionan y dicen: ¿y usted por qué hace esto? ¿Con qué poder y con qué autoridad? Mira, hermano, cuando nosotros salimos a evangelizar, no lo hacemos de nuestras propias fuerzas, lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, lo hacemos bajo su guianza, vamos en su cobertura divina, porque hermano, si Cristo va delante de nosotros, no hay demonio que se resista. Si Cristo va delante de nosotros y Él es la palabra que brota de nuestro labio, mire, esa palabra pasará como cuando en el huerto llegaron a buscar a Jesús y preguntaron: ¿y quién es Jesús de Nazaret? Y cuando Él dijo: yo soy, dice la palabra que su voz, ¿qué pasó con esos hombres? ¡Pum! Fueron derribados a tierra. Pues así pasará cuando prediquemos la palabra de Dios. Los demonios, hermanos, la oposición estará y quedará derribada cuando digamos: Jesús es el Salvador, Jesús de Nazaret, Él es el único Salvador. Amén. Ahora, cuando le interrogan a Juan y a Pedro acerca de con qué potestad y en qué nombre hacía eso, me llama la atención lo que dice el versículo 8. Léalo conmigo. Dice: entonces Pedro, no dice la escritura lleno de razones, lleno de motivos, lleno por ahí de cháchara barata, dice la palabra lleno del Espíritu Santo. Porque hermano, cuando se trata de enfrentar los demonios, eso no se hace en nuestra fuerza, eso no se hace en nuestra carne, eso se hace lleno del Espíritu Santo de Dios. Es la única forma como las vidas son libres, es la única forma como los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Y me impacta porque ellos, dice la palabra, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para salir a predicar? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para dar defensa de la palabra del Señor? La llenura del Espíritu Santo. No necesitamos nada más, no necesitamos ir con palos, no necesitamos, como le pasó a un Pedro tiempos atrás, cuando se le enfrentan allá al Señor Jesús en el huerto, y lo que hizo fue sacar la espada y decir: espere aquí, defiendo a mi maestro, y pum, bajar orejas. No, aquí ya vemos a un Pedro diferente, un Pedro que entendió que no era en su fuerza ni en su carne, sino en el poder del maestro, en el poder de Jesús. Y él ya saca la palabra, esa espada de doble filo, lleno del poder del Espíritu Santo, y empieza con respeto. Pero mire tan lindo la escritura, empieza él a decirles, y mire en el versículo 10 él dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, los confrontó, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Y sabe algo maravilloso? Aunque lo estaban interrogando, aunque lo estaban ahí como queriendo amedrantar y queriendo acusar, él no se cansa de predicar la palabra de Dios, porque los confronta y les dice: ustedes lo crucificaron, y él es la piedra que ustedes echaron afuera, esa piedra que ustedes no quisieron aceptar, esa piedra reprobada, ahora que es cabeza del ángulo. Y en el versículo 12 vuelve y les dice por si acaso: y recuerden que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, tremendo.
Tremendo, porque el Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que nos da la gracia y el favor. Y ahora, otro punto importante en el versículo 13. Primero leímos en el número 8, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero mire lo que pasa cuando hay una llenura del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice la palabra que la gente tuvo que ver el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Y sabe por qué se maravillaban y se asombraban? Porque eran personas que nunca habían estudiado. Eran personas que nunca habían pasado menos por una escuela rabina, menos por un instituto bíblico de la época, menos por un curso o habían leído algo de teología de la época. Nada, mi hermano. Eran personas que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, había escogido de uno de los trabajos que no eran deshonra, pero no eran considerados como honrosos en la época. Y era que el Señor los recogió y los llamó de ser pescadores naturales a ser pescadores de hombres. Pero sabe, hermano, para predicar del Señor no necesitamos tanto conocimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Podrás tal vez saber muy pocos textos de la Biblia. Tal vez te sabrás uno completico, 2, 3. Tal vez tú dices, pastora, me sé solo 10, una docena. Pues con esa docena, o con ese solito, o con esos 3, o con esos 5, el Señor te dará el denuedo a través de la llenura del Espíritu Santo, para que con esa palabra que tú sabes y tienes grabada en el corazón puedas hablar con denuedo y la gente tenga que maravillarse y la gente tenga que ver que de lo vil y de lo menospreciado que somos nosotros, que el mundo nos ve, Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios de este tiempo. Dios nos ha escogido para confrontar el pecado y la maldad que reina y mora en el corazón del hombre.